Bueno, muchas gracias, David. Muchas gracias al equipo de IDIAP por invitarnos hoy y especialmente también por la última presentación que yo creo que es muy interesante para todos. Como comenta David, yo soy Mario de la Cuesta, el responsable de innovación de IDBay. Os voy a explicar un poco el modelo que utilizamos en IDBay para gestionar la innovación y daré algunos ejemplos también de cómo estamos trabajando actualmente con el IDIAP y cómo nos estamos coordinando también con los distintos socios que tenemos, especialmente con el IX. Primero, un pequeño ejemplo del contexto y iremos muy rápido porque aquí prácticamente todos nos conocemos. IDBay es un centro de investigación, uno de los institutos del IX que está situado en el sur de Barcelona. Actualmente damos soporte a la innovación en el Hospital de Bellvitge a través del Área Metropolitana Sud, a través del Instituto Catalán de Oncología, la Universidad de Barcelona y también el Hospital de Viladecans. Para daros un poco más de contexto de la institución, actualmente estamos divididos en 70 grupos de investigación, entre los que tenemos 4 áreas prioritarias, como la medicina regenerativa, oncología, neurociencia y también medicina translacional. Sobre el modelo de innovación, que es el tema principal de la ponencia de hoy, os explicaré primero, sobre todo escuchando las distintas ponencias previas. Se repetían, creo que 2 temas principales, que son coordinación y recursos. Trataré de explicaros de una forma más rápida y, sobre todo, centrada en el profesional, cómo nosotros trabajamos y también cómo nos coordinamos con los recursos que tenemos actualmente. Cuando escucháis cualquier tipo de presentación de innovación, inmediatamente aparecen estos términos. Veréis también seguramente un embudo de gestión de las ideas, pero hoy trataremos de hacerlo de una manera un poco más práctica y que yo creo que se debe divulgar de una manera que entienda mejor el profesional. La unidad de innovación de IDBay realiza estas tareas. Como comentaba David, tanto la agencia de innovación como la unidad de innovación de IDBay tienen tareas análogas. Trabajamos desde la identificación del proyecto hasta la parte de formación, tanto al investigador como a la propia compañía. En ocasiones hay un trabajo que también queda no mencionado, que es cómo ayudar a las compañías a entender nuestro sistema. Estamos en un sistema de salud complejo y también podemos ser organizadores o al menos tratar de orientarles dentro de nuestro sistema para incorporar tecnologías, y las partes que son clásicas de la unidad de innovación, desde la valorización hasta la salida a mercado a través de creación de compañía o licencias. Os explicaré también un poco los valores diferenciales o cómo vemos la innovación desde IDBay. Tradicionalmente, las unidades de innovación o transferencia trabajan en un modelo más clásico en el que los proyectos se avanzan hasta tener una madurez determinada y se busca una salida hacia mercado. Tradicionalmente es vía licensing out, vía una licencia de conocimiento o vía una creación de compañía. Esto tiene una serie de limitaciones, sobre todo como hoy la palabra profesional se estaba repitiendo bastante. Una de las cosas que más nos preocupa es que si trabajamos en un proyecto muy inicial, el profesional asistencial o investigador básico que tiene que trabajar en este proyecto, su hito de valor o ver que realmente está aportando un valor y finalmente al paciente queda bastante lejos. Esto puede ocasionar que los equipos se quemen, que haya una pérdida de interés en el proyecto, que estés en una espiral buscando financiación y la financiación también tarda en llegar, los tiempos de resolución son largos. Entonces, nosotros tratamos de tener un modelo en el que si encontramos los proyectos, porque hacemos, también se mencionaba la palabra confianza, tratamos de generar confianza con los distintos investigadores y en etapas muy iniciales tratamos de contrastarlo directamente con el mercado. Esto quiere decir que buscamos partners industriales en fases muy iniciales del proyecto. Esto permite al investigador que esté implicado en el desarrollo del producto, pero con una mente de mercado, que para nosotros es vital. También permite al investigador ver cómo se desarrolla este producto en un entorno real. Nosotros tratamos siempre de trabajar en colaboración con un partner industrial. Esto nos permite tener los productos, cuando denominamos que hay un producto mínimo viable, en un entorno que realmente es el de mercado. Esto lo conseguimos sobre todo tratando de buscar también las necesidades que tienen las compañías.
Nosotros no solo hacemos scouting de proyectos, sino que tratamos de tener contacto, como comentaba David, con compañías inversores y vemos cuáles son sus necesidades y tratamos de hacer este match con los proyectos que tenemos en la casa. Ahora os comentaré también, para que tengáis un poco más claro cuál es el mapa de procesos total. Nosotros hacemos las tareas clásicas desde la entrada o el scouting de proyectos, el desarrollo y la gestión de proyectos y finalmente la transferencia. Nosotros tratamos que cuando hay una entrada de una idea, aparte de que, bueno, por el volumen de la institución también tiene que ser priorizada por los recursos que tenemos, tratamos de buscar directamente un partner industrial. Esto nos permite hacer un codesarrollo en una etapa muy inicial y a veces evitar los lags de la falta de financiación que tenemos inicialmente. Lo hacemos sobre todo con un enfoque transversal porque nos apoyamos en todas las unidades de la institución. Como os comentaba al principio, IDB en su contexto, en el campus de Belviche, tenemos distintos socios como fundación y como instituto. Para nosotros la parte de arriba que veis, que es la planificación estratégica, es muy importante. En ocasiones, cuando estás desarrollando un producto, un servicio o cualquier tipo de fármaco o producto sanitario, centrarte en el producto es sencillo que realmente te pierdas y puede que no esté directamente alineado con la institución. Entonces, para nosotros, os pondré algún ejemplo también de cómo nos alineamos estratégicamente con los distintos socios. En concreto, os voy a hablar del área metropolitana sur, en este caso a través de la gerencia del Hospital Universitario de Belviche. Trabajando con ellos creamos lo que es la unidad funcional de soporte a la innovación. Esto nos permite, sobre todo, atacar dos vertientes. Una, que el profesional esté implicado en toda la cadena de valor de innovación. A veces, como también el equipo de David sabe, innovación suena bien, pero realmente no sé con quién contactar, no sé quién lo está realizando, no tengo muy claras las tareas. A través de la unidad funcional de soporte a la innovación con el Hospital de Belviche, lo que estamos haciendo es creando distintas comisiones, tanto locales como territoriales, en las que implicamos a profesionales que ya son o tractores de tecnologías o generadores de ideas. Creamos estas comisiones donde se debaten las ideas y se priorizan. Trabajaríamos en las distintas etapas que veis aquí. Un soporte a la gestión de la innovación, aquí es un scouting clásico, en el que incorporamos las ideas de los profesionales y utilizamos estos profesionales también para ser tanto los altavoces de las comisiones como que recojan las ideas en sus propios servicios. Tratamos de potenciar la cultura de la innovación, es decir, en instituciones que tienen un tamaño considerable, buscar ejemplos que sean internos para nosotros es muy importante. Siempre encontramos ejemplos en nuestro entorno, pero buscar ejemplos de profesionales que ya están innovando o que ya están desarrollando iniciativas dentro del propio hospital para nosotros es muy importante. Y por último, alimentar el ecosistema de innovación. Aquí nosotros, como os comentaba, tenemos distintos tipos de comisiones, una comisión local, una comisión interterritorial, donde están involucrados los distintos socios que veis aquí. De hecho, estamos trabajando con IDEAP también en la comisión interterritorial y tratamos también de ser tractores de ideas que puedan tener las compañías y ayudarles a navegar dentro de nuestro ecosistema. Bueno, sí, aquí sí que me dejaba un punto, en todos estos puntos involucramos al profesional. Para nosotros es muy importante porque en ocasiones sentimos que la interacción es muy puntual y de esta manera son partícipes de toda la cadena de valor de lo que es la gestión de la innovación. Simplemente por dar algunos datos, IDB tradicionalmente el expertise que tiene está más centrado en la colaboración, como os comentaba, sobre todo de la gestión de la innovación, y aquí tenemos algunas de las últimas spin-off creadas, además de, como comentaba David antes, trabajamos tanto a nivel de propiedad intelectual e industrial como a nivel de contactos con las compañías. Antes se comentaba también una de los puntos clave también por la participación del IDIAP, es la plataforma de innovación del Carlos III. Antes de explicaros lo que es la plataforma, creo que es también importante, os explicaré que es una convocatoria del Carlos III, que como comentaba el doctor Basora, es pues,
la convocatoria por excelencia de gestión de la innovación, pero pues quería hacer una mención a que es una plataforma que desde el 2010 está trabajando en la gestión de la innovación y por la que han pasado distintos coordinadores. Simplemente una mención a que bueno, es un trabajo que varios coordinadores han trabajado y simplemente por darles una mención. Os explico cuál es la estructura de la plataforma de ITEMAS. Seguramente algunos de vosotros estáis más familiarizados con otras plataformas del Carlos III, como es la del Biobanco o ensayos clínicos. Básicamente es una subvención competitiva que trata de fomentar la creación de estructuras de gestión de la innovación dentro de las distintas fundaciones o institutos. Aquí podéis ver actualmente cuáles son los nodos y los centros que están financiados por esta plataforma. Como veis, es altamente competitiva porque todos los institutos del Estado se presentan y solo están financiados estos nodos que aparecen aquí. Como hacía el apunte antes IDIAP, las financiaciones no son muy altas y tenemos que utilizar los recursos para coordinarnos. De hecho, si comparáis la diapositiva anterior, estos son los centros que están financiados y a continuación veis los centros adheridos a los que tienen que dar servicio todos los centros financiados. Entonces, la coordinación de los recursos es vital. Aquí habrá una representación de todo el Estado y, tal como Carlos III lo idea, los centros que están financiados deben dar soporte a todos estos centros adheridos. Voy a hacer también una mención a una alianza en concreto dentro de la plataforma de dinamización e innovación del Carlos III o ITEMAS. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando con IDIAP, ya no solo en la plataforma, sino a través de la Gerencia Metropolitana Sud, y en esta última convocatoria ideamos una propuesta común para generar esta alianza en la que nos podíamos ayudar para gestionar la innovación entre los distintos centros. Aquí veis los distintos centros que somos partícipes de esta alianza. También, aprovechando que David explicaba el Real World Lab previamente, bueno, os quería comentar, cada centro tiene su expertise, ves que hay una diversidad de centros, pero tanto es Carlos III, que apreció que participara el IDIAP con una perspectiva diferente, incorporando la atención primaria, como desde las distintas reuniones que tenemos nosotros en los distintos congresos, existe un interés altísimo por el IDIAP como centro diferenciador. De hecho, para ISEM es muy importante porque, a pesar de que cada centro tiene su expertise, la labor de IDIAP como instituto que gestiona la actividad primaria y la actividad del Real World Lab es muy importante. De hecho, sin tener esta parte seguramente estaríamos incompletos como alianza. Y por último, simplemente mencionar, os explico un poco cómo funcionamos. Creo que es importante un punto, es esta plataforma del Carlos III está gestionada por dos distintas comisiones. Una comisión estratégica en la que participan todas las direcciones de los centros, es decir, creo que es un punto importante porque significa que para los centros la gestión de la innovación es importante. De hecho, nos reunimos muy asiduamente y esto nos permite a la comisión técnica elevar todas las inquietudes y que todo lo que realicemos esté alineado totalmente con la estrategia de los centros. Y también tenemos una comisión técnica donde están los distintos responsables de innovación y nos ayudamos a buscar maneras de gestionar la innovación o cómo buscar best practice para gestionar los proyectos o incluso ayudar a los profesionales. De hecho, no solo nos centramos en gestionar la innovación, sino que las formaciones que tenemos de cara a los profesionales que trabajan en innovación también las abrimos a todos los centros. Y yo creo que por mi parte esto es todo lo que os quería explicar. Como comentaba David antes, si hay cualquier duda me podéis contactar. Estaré por aquí el resto de jornada, así que si hay cualquier pregunta, adelante. Sí, si teniu